Buen día muchachos, este es nuestro cuarto video de la GTC 45 en el que vamos a terminar de ver la matriz de riesgos y vamos a ver cómo se calcula el factor de reducción y el factor de justificación. Bueno, en cuanto a costos, ahora entonces veamos las medidas de intervención. Primero tenemos la eliminación. ¿Qué es eliminación? Entonces es eliminar totalmente el peligro y el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Miren que ahí la GTC en la parte de arriba les dice qué significa cada uno: eliminación, sustitución, control de ingeniería, etc. La eliminación nos dice que es modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Eso ya haría que el peligro de levantamiento de cargas fuera eliminado. ¿La sustitución qué es? La sustitución como medida de intervención es reemplazar el peligro por otro, pero que sea obviamente de menor grado de nivel de riesgo. Por ejemplo, sustitución dice reemplazar por un nivel menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza de la máquina, se puede reducir el amperaje para disminuir el riesgo. ¿Qué más? Entonces tenemos en reducir también la presión y reducir la temperatura. Esos son otros métodos de sustitución o reducción, podríamos decirlo más bien. Bueno, eso sería nuestra segunda columna. Bien, entonces, controles de ingeniería. En controles de ingeniería, ¿qué hay? Hay instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, etc. Miren que el control de ingeniería no es solamente para la estructura, sino también para las máquinas. Bueno, aquí también tenemos controles administrativos, como por ejemplo señalización y advertencia. Bueno, ¿qué controles administrativos extras hay además de la señalización y la gestión visual? Por ejemplo, los controles de los turnos. Una persona que trabaja 8 horas a 90 decibeles, por ejemplo, así tenga protección auditiva, es recomendable que sea rotado a otro trabajo donde tenga menor nivel de presión sonora, por ejemplo, y reemplazado por otro operario, así sucesivamente. ¿Qué dice acá? Dice generar para el peligro de manipulación inadecuado de herramientas manuales. Aquí tenemos un control administrativo como ejemplo y dice generar y aplicar un análisis de trabajo seguro previo a la ejecución de la tarea. Es muy bueno tener un análisis de trabajo seguro previo a la ejecución de la tarea porque en ese análisis decimos qué actividades se van a realizar, qué peligros tiene cada actividad y cuáles son las medidas de intervención que vamos a tener en cuenta o que vamos a realizar para disminuir el riesgo de accidente en cada una de esas actividades. Son 3 partes principales que tiene la ATS. Bueno, aquí después la última medida de intervención son los equipos y elementos de protección personal. Pues como su nombre lo dice, hay que escribir acá qué elementos de protección. No hay que escribir, por ejemplo, EPP, no, porque eso no significa nada. Hay que escribir qué tipo de guante, hay que escribir qué botas, hay que escribir qué tipo de casco, qué tipo de mascarilla, sobre todo. Y así, cuando por ejemplo acá hablamos del manejo inadecuado de herramientas manuales y de exposición a gases y vapores, vamos a ver qué EPPs nos recomienda. Por ejemplo, para manejo de herramientas manuales nos dice dotar a los trabajadores de guantes para protección de acuerdo al estándar de protección establecido por la organización. La organización, con sus políticas, con toda su estrategia, tienen unos estándares establecidos. Entonces hay que cumplir con ese estándar de los guantes. Y para los gases y vapores dice dotar a los trabajadores con respiradores con filtro de gases de acuerdo al agente al cual está expuesto. Entonces es importantísimo. Un EPP para los gases también es bueno. Recordemos que los EPPs y los equipos de protección personal deben ser nuestra última medida antes de lograr estas acciones. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de presión sonora muy alto, entonces mientras hago los controles de ingeniería, cerramientos acústicos, revisiones de las máquinas, etc., pues yo puedo utilizar los EPPs, pero no quiere decir que si yo tengo un ruido alto siempre utilice EPPs y no haga más gestión. Lo que se debe hacer es gestión, pero también teniendo en cuenta los controles de ingeniería. Después con los EPP cuando lleguen los controles de ingeniería ya no vamos a requerir más EPP, eso es mientras tanto. El siguiente paso en la GTC 45 son los factores de reducción y los factores de justificación. ¿Cómo se calcula el factor de reducción? Es muy sencillo, tenemos un nivel de riesgo inicial calculado como los enseñé en el tercer video y tenemos unos controles que queremos hacer, ¿cierto? Pero no sabemos
en ciencia cierta cuánto sería el factor de reducción. Entonces debemos calcular el nuevo nivel de riesgo con las medidas de intervención antes de aplicarlas, claros, para ver cómo se comportaría. Entonces, nivel de riesgo inicial menos el nivel de riesgo final. Por decir algo, el nivel de riesgo inicial fue de 100, por decir un valor cualquiera, 100, y el nivel de riesgo final, después de implementar las mejoras y todo eso, volvemos y lo calculamos y nos dio de 40. O sea que reducimos el riesgo en 60%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula ese 60%? Nivel de riesgo inicial, 100, menos nivel de riesgo final, 40, dividido en nivel de riesgo inicial, que es 100. Entonces 100 menos 40 da 60, menos esto sobre 100 da 0.6, por 100 da 60. Entonces el factor de reducción es 60%. ¿Cómo hacemos el factor de justificación? Entonces el factor de justificación tiene en cuenta el nivel de riesgo inicial, digamos entonces era 100, y lo multiplicamos por el factor que nos había dado 60%, y luego lo dividimos en D. ¿Y qué es D? Es este factor de costo que tenemos acá en esta tabla. Ese factor de costo se calcula de acuerdo al gasto o al valor que tenga la mejora que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, si el valor de la mejora que estamos proponiendo es superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces le vamos a colocar un D igual a 10. Pero si es más económico y digamos que es de menos de 0.06 salarios mensuales mínimos legales vigentes, entonces le vamos a colocar un factor de costo de 0.5. Miren que al colocar un D más pequeño, el J va a dar más grande. Al colocar un NRI, nivel de riesgo inicial, más alto, el J va a dar más grande. Entonces, entre más alto sea el nivel de riesgo inicial y más bajo sea el costo, entonces nuestro J va a ser más grande, ¿cierto? Entre más alto sea el D, entonces el J va a ser más pequeño. O sea, entre más alto sea el costo, el J va a ser más pequeño. Entonces hay que priorizar. ¿Y cómo se prioriza? Con esta tabla. Ustedes reemplazan estos valores de acá. Lo importante es que en el J, factor de justificación que calcularon aquí arribita, ese J, entre más grande sea, pues va a tener mayor priorización porque va a ser menos costoso y va a tener nivel de riesgo más alto. Entonces, a los valores más grandes que les dé aquí son los que van a empezar a realizar primero. A los valores más pequeños que les dé aquí van a ser los valores a los que van a empezar a ejecutar por último. ¿Listo? Bueno, entonces espero que les haya gustado la GTC 45, que hayan aprendido harto. Después estos valores los pueden llevar acá a esta tabla y realizarlo. Estos son los valores de nivel de eficiencia que calcularon anteriormente, nivel de exposición también, nivel de probabilidad. Aquí tenemos también, ¿qué más? Nivel de consecuencia, nivel de riesgo, que eso ya se calculó en la matriz de riesgos, la interpretación, que también la calcularon allá, el factor de reducción, que fue el que acabaron de calcular, y aquí se escribe en porcentaje y aquí se escribe en decimales. Este 0,8 significa un 80%, eso no es más. Aquí se coloca el monto de la inversión, por decir algo 800.000, el factor de costo que le dieron entonces fue de 2, ¿por qué? Porque el factor de costo lo tienen en esta tabla, vean, 2, entonces de 0.3 a 2.9 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por eso le colocaron 2 a 800.000. Y factor de justificación, al final reemplazando todos los valores, les dio 80 en esta fórmula, les dio 80 el J. Y por último, entonces dijeron, ¿hay algún requisito legal asociado? Sí o no, tran, medidas seleccionadas, entonces bueno, y las notas, aquí entonces se escribe qué notas se deben tener en cuenta a la hora de aplicar esta mejora, esta medida de intervención. Esas son unas tablas que les pueden ayudar a ustedes a hacer gestión, a priorizar, a encontrar cuáles son las medidas necesarias a implementar. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado, nos vemos después en otro video. Feliz día, chao.